Bienvenidos a su programa Misión Carácter, el poder de la transformación. Y hoy continuamos una serie de programas con un invitado muy pero muy especial, Gonzalo Valderrama. Gonzalo, vamos a hablar de presión. Así es, Hernán, y vamos a hablar de presión. La presión hace referencia a esa presión que debemos hacer sobre nosotros mismos. O sea, es una presión propia, una elección voluntaria. Y la presión propia consiste en exigirse más a sí mismo para disciplinarse. Si no hay presión que nos impongamos, no lograremos disciplina. Ahora, la pregunta es, ¿qué es disciplina? Y disciplina es que yo me fije cierta presión para comenzar con una acción nueva y que esa acción, con esa presión inicial, pueda repetirla vez tras vez hasta que dicha acción repetida me lleve adelante a estar haciendo algo que antes no podía hacer. A ver, quiero explicar en qué consiste entonces esa presión para lograr disciplina. 4 de nuestros 5 hijos viven en el exterior. Y la verdad es que siempre los mails que tenía con ellos eran muy cortos. O sea, escribía 2, 3 líneas y estaba despidiéndome. Y no era que no amara a mis hijos, sino sencillamente era un chusógrafo, o sea, no era un mecanógrafo. Era muy lento allá buscando en el keyboard letra tras letra y era muy lento. Entonces eso me hacía a mí muy aburrido el contestar los mails. Pero se dio una circunstancia en nuestra vida y es que la mayor de nuestras nietecitas que vive en Ciudad de México, estaba ya llegando a los 7, 8 años, ella ya tenía acceso a su computador, ella empezó a escribirnos a nosotros los abuelos y empecé a sentir dolor de contestarle con 1 o 2 líneas nada más. Y entonces me di cuenta que necesitaba un cambio, yo necesitaba volverme mecanógrafo. Y entonces dije, bueno, vamos a poner pies a esto, vamos a movernos. De modo que cualquier día puse en mi agenda pasar por una librería, entré a la librería, me atendió algún vendedor y a la orden del señor dije, estoy buscando manuales de mecanografía. Me mostró unos cuantos, escogí 2, llegué a la casa, entonces tenía empacado en un empaque plástico los 2 manuales de mecanografía y cuando ingreso a la casa, Charo me dice, mijo, ¿y qué traes ahí? Y le dije, pues amor, traigo 2 manuales de mecanografía. Me dijo, ¿y eso? Y le dije, voy a volverme mecanógrafo. Ella se sonrió. De modo que al día siguiente, Hernani, hice todo el ruido que pude. O sea, dije en voz alta desde mi estudio, bueno, primera lección de mecanografía de Valderrama. Y mi ánimo era que Charo me escuchara, de modo que me escuchó. Y ella estaba a los pocos minutos al pie mío observando a ver cómo iba a ser mi primera clase de mecanografía. Entonces prendí computador, tenía el keyboard dispuesto, abrí el manual en la página respectiva, primera lección A, ñ. De modo que dije, bueno, primera lección de mecanografía, me senté, me puse frente al keyboard y dije, bueno, A, ¿dónde está la A? La ñ, ¿dónde está la ñ? La localicé y dije, bueno, primera lección, A, ñ, una vez. A, ñ 2 veces, A, ñ 3 veces, apagué el computador, guardé el keyboard y dije, bueno, listo, ya está la primera lección de mecanografía. Charo buscó mi rostro, Ardani, y me dijo, ¿te estás burlando de mí? Y le dije, no, yo no me estoy burlando de ti, esto es lo que yo enseño. Dijo, no entiendo. Le dije, yo enseño que para lograr disciplinarse hay necesidad de ponernos inicialmente a acciones que requieran una presión pequeña. Y acciones pequeñas, y que sean pequeñas tanto en presión como en dimensión de la acción, porque al ser pequeñas yo puedo aplicar una presión pequeña, logro realizar la acción y al lograrla realizar hay una gran satisfacción. Entonces quiero volver a experimentar la satisfacción de que sí puedo comenzar algo nuevo. Y entonces de esa manera estaba yo al segundo día de mi segunda lección. Entonces, nuevamente, segunda lección de mecanografía. ¿Cuál fue la segunda lección? Nuevamente 3 veces A, ñ, A, ñ, A, ñ, y venía lo nuevo. SL, SL, SL,
apagué el computador, guardé el keyboard, segunda lección de mecanografía. Entonces lo que estoy queriendo trasladar a nuestros televidentes con este ejercicio, con esta vivencia, es que debemos fijarnos acciones nuevas en las cuales debemos disciplinarnos y que para lograr esas acciones nuevas vamos a fijar acciones que sean pequeñas, que requieran una presión pequeña, que sí podamos realizarlas. Y de esa manera voy camino a la disciplina y camino a obtener nuevos hábitos. Eso es presión propia. Gonzalo, ya vamos entendiendo mucho de presión, pero hay una pregunta importante, creo, en este momento, y es: ¿presión, estrés, es lo mismo? ¿Qué diferencia hay? Sí, es una buena pregunta. La presión propia es algo voluntario, es algo que nace de nuestro interior, es algo que se da en las personas que llamamos proactivas. O sea, somos personas que miramos hacia adelante y podemos prever futuro o prever necesidades a futuro. Yo pude entender que necesitaba escribir y que al poder escribir en forma larga, en forma extendida, yo iba a tener esa influencia sobre mi nieta. Podría tener una comunicación mucho más generosa. Y por eso entonces decidí presionarme. O sea, la presión propia es una presión voluntaria que me impongo a mí mismo con el ánimo de obtener algo valioso. Entonces estamos diciendo que las personas proactivas, ellas se ponen presión a sí mismas, nace del interior, nace de la convicción, nace de lo valioso que desean alcanzar. El estrés, en cambio, viene de situaciones externas. La persona proactiva, aquella que prevé hacia futuro y entonces comienza a trabajar desde hoy para lo que se requiere para futuro, normalmente no vive en estrés, porque esta persona, al ser proactiva y prever lo que requiere a futuro y presionarse a sí mismo para lograr obtener lo que se necesita adelante, está evitando desastres. En cambio, la persona reactiva, que es aquella que no se presiona a sí misma para disciplinarse, a estas personas les llega el desastre. O sea, son estas personas que llamamos que están siempre apagando incendios. O sea, llegó el desastre, llegó la situación difícil y es cuando entonces ahora sí toman acciones sobre el asunto. Es como decir, actúan después de. El proactivo actúa antes de y se está presionando para disciplinarse. Entonces mira cosas como estas, Jardani. Hay personas que dicen, yo no tengo la disciplina para leer. ¿Cómo hago para obtener esa disciplina? Entonces le diré, presión propia. ¿Y cómo logro esa presión propia, Gonzalo? Le digo, cómprate un libro, que sea un buen libro, qué temas te interesarían, quizá le aconsejamos un libro. Y una vez que tengas tu libro, yo le digo a la persona, proponte una acción pequeña que requiera presión pequeña, esfuerzo pequeño. Proponte leer solo un párrafo diario, para empezar. Y la persona puede decir, Gonzalo, pero eso es muy poco, o sea, es absurdo que me digas que voy a obtener la disciplina de lectura leyendo solo un párrafo diario. Pero observa esto, Jardani. Si yo leo hoy un párrafo, no me siento cansado porque no tenía el hábito de leer. No me siento cansado, lo puedo leer quizá 3 veces, intentar tomar el sentido que hay en el párrafo, terminar mi lectura, cerrar. ¿Cuánto demoré? No sé, 30 segundos. Mañana, ¿qué hago? Nuevamente me presiono para leer un segundo párrafo, leerlo 2, 3 veces, tomar el sentido, cerré el libro. Pero si yo no comienzo por acciones pequeñas que me pidan una presión pequeña, sino que me impusiera a leer un capítulo diario, si no tengo el hábito, Jardani, yo abro el libro en la noche, me pongo a leer y creo que cuando haya a lo mejor después de la primera media página estoy ya durmiéndome y al otro día amanezco asustado de tener ese cuerpo extraño encima de mí que es el libro. Y diré, no, esto no es para mí. No, yo creo que ya estoy muy viejo pues para obtener el hábito de lectura. Ya no, desisto. O sea, uno puede fracasar por no tener sabiduría en que la presión para disciplinarse debe comenzar en dosis muy pequeñas y para eso hay que fijarse acciones muy pequeñas. Esta falta de entendimiento, de humildad, de empezar con acciones pequeñas que requieran presión pequeña, es lo que hace que fracasemos en el cambio. Muchas personas fracasan en cambiar, fracasan en obtener nuevos hábitos, porque dan lugar al orgullo en lugar de dar lugar a la humildad. El orgullo es el que te insinúa allá en una vocecita interior, oye, da vergüenza que leas solo un párrafo. Oye, da vergüenza que solo escribas a-ñ solo 3 veces en 3 segundos. No, proponte algo más grande, algo visible. El orgullo siempre nos lleva a ponernos acciones iniciales demasiado grandes, que tengan volumen, tamaño, un pluf.
Y entonces fracasamos cuando oímos al orgullo que nos dice ponte acciones iniciales más grandes. No, seamos humildes y arranquemos con acciones tan pequeñas que requieran presión tan pequeña que sí podamos realizarlas, que sí podamos repetirlas y de esa manera, fíjate, me fijé una acción pequeña inicial, con presión pequeña, logro repetir la presión para leer un párrafo diario, quizás llevo un mes leyendo un párrafo y diré, oye, yo creo que puedo leer 2 párrafos, vas creciendo gradualmente, 2 párrafos diarios, cualquier día dice voy a leer media página diaria, ya vas en un año de lectura, ya te leíste un libro, hacía años que no te leías un libro, y cualquier día estás leyendo sencillamente un capítulo por semana, y obtuviste la disciplina de leer. ¿Cómo llegaste allá? Mediante una presión pequeña, acciones pequeñas, que puedas repetir la acción, obtuviste un hábito maravilloso. Entonces, debemos tener ese sentido. Lo hemos perdido. Hemos perdido el sentido de cómo es que yo entro en disciplina nueva, ¿no? Y volvemos aquí al sentido común. El sentido común, que es esa sabiduría que hay en los procesos que son comunes a todo ser humano, nos enseña eso, que siempre hay que empezar con una acción pequeña. Yo vuelvo hacia mi vida de familia, de hogar, y cuando uno de nuestros hijos era bebé, pues los primeros 6 o 7 meses el bebé está absolutamente quieto ahí en su cama, o sea, parece una papa, donde la dejamos ahí quedaba. Pero esa criatura empieza a moverse, y cualquier día entonces resulta que, ¿qué hace? Da el bote, ¿no? O sea, ya está boca abajo. Y todos exclamamos, vea, el niño ya va a gatear, ¿no? No ha gateado, él simplemente dio el bote, ¿no? Ahora, quizá hoy dio solo el bote una vez. Mañana vuelve y da el bote. Pero cualquier día está dando 2 botes. Cualquier día comienza por una acción muy pequeña, encoge las rodillas. Y decimos, ya va a gatear. Y entonces él está día tras día encogiendo las rodillas hasta que llega el momento en que empieza muchas veces a balancearse, ya está entendiendo que puede balancearse. Y mira cómo con acciones tan pequeñas gradualmente va creciendo hasta que obtiene la disciplina de caminar. Ahora, la pregunta que se harán los televidentes es, bueno, ¿cuáles son esos pasos? ¿Cómo puedo iniciar a ejercer esa presión en cada actividad de mi vida? ¿Y cuáles serían esos beneficios también, Gonzalo? Muy bien, un primer gran paso para poder vivir bajo presión propia es, sea proactivo, no reactivo, o sea, mire hacia futuro, ¿qué necesitarás? Y comience desde hoy con esa presión pequeña a obtener lo que requiere ese día cuando adelante vas a estar necesitado de. O sea, procura evitar los cuellos de botella, procura evitar los incendios, procura evitar aplazar las cosas y estar en el apretón de última hora. Eso es muy importante y eso empieza a generar una vida de presión propia en forma habitual. Un segundo paso es que es bien agradable disfrutar la adrenalina que produce ya sean los grandes o pequeños retos. Cuando uno se propone hacer algo nuevo, adquirir una disciplina nueva, creo que hay mucha emoción cuando uno empieza. Y esa sensación de satisfacción de poder hacer algo nuevo es algo que debemos disfrutar y que uno debe estar buscando no perderlo, sino estar siempre con cosas nuevas, haciéndolas y trabajando en ellas. Muy importante para que tengamos ese carácter de vivir siempre bajo una presión propia. Otro buen paso es que no nos sintamos satisfechos con ser gente del promedio. La gente de promedio se presiona muy poco y por eso obtiene muy poco. Pero cuando nosotros queremos sobrepasar el promedio, debemos poner presión propia sobre nosotros. Cuando nosotros nos ponemos presión propia para hacer algo fuera de lo ordinario, nos volvemos personas extraordinarias. Fíjate, por ejemplo, uno contando cómo logró volverse mecanógrafo, pues para algunos puede ser como extraordinario, pero mira que empezó en una cosa tan pequeña, ¿no? Entonces es necesario que tengamos esa mentalidad de que realmente es fácil salir del promedio, no es difícil, o sea, ser extraordinario no es difícil, y esa es una buena noticia, basta con que sepa lo importante de poner presión propia para hacer cosas nuevas. Otro paso es que debemos intentar ver las cosas como deberían ser. O sea, no se conforme a cómo están. Pregúntate, ¿cómo deberían ser? Y una vez que tú logras darte la respuesta, ¿cómo deberían ser? Sea proactivo, ponga presión propia para que sea usted cambiado. Recordemos también que vivir bajo presión implica pagar un precio. Y yo creo que la vida nos da la oportunidad de comprar grandes cosas
pagándole en pequeñas cuotas diarias. El día que yo entendí eso, créeme que se me abrió un gran panorama y una gran esperanza. O sea, pagando a lo mejor medio minuto diario, en forma perseverante, yo puedo obtener algo que con el tiempo me puede disparar muy lejos o muy alto. Entonces la vida, cuando yo esté arriba o muy lejos, podré decir, wow, la vida me permitió pagar el precio para llegar aquí ahora, pero me permitió pagar el precio en cómodas y pequeñas cuotas diarias. Eso es muy importante. Sí podemos comprar nuevos hábitos, sí podemos comprar disciplinas que son bien interesantes. Todo depende de que miremos correctamente la presión propia. Otra cuestión importante es, aceptemos la presión como parte de las ganancias. La ganancia de obtener algo nuevo, la ganancia de una nueva disciplina, parte de esa ganancia es la presión. Entonces la presión no la veas como un sufrimiento, no la veas como un dolor, como algo que es desagradable. No, la presión es parte del premio, es parte de la ganancia. Qué rico vivir bajo presión, qué rico tener la emoción de estar cambiando, de estar obteniendo cosas nuevas, de ir progresando. Creo que eso es la forma en que debemos verlo, es la actitud correcta, es el lente con el que debemos ver la importancia de la presión propia. Mantengámonos siempre despiertos, viendo posibilidades. No es cuestión de que alcancé algo y me dormí, me quedé y creo que ya está bien. No, cada día hay que estar mirando cosas nuevas, posibilidades nuevas y estar aplicando esa presión baja, diaria, de manera permanente. Y no cerremos nuestra mente al futuro. Cuando cerramos nuestra mente al futuro, dejamos de soñar, de ver las cosas diferentes. Cuando a lo mejor logramos una porción de nuestra visión, no nos quedemos ahí, porque la visión primero puede volverse más enfocada a medida que la vamos desarrollando, como que vamos viendo cosas más precisas, como cuando estamos calibrando el lente de una cámara fotográfica. Y también es necesario saber que si en la vida somos confiables, porque hemos logrado, mediante presión adecuada, lograr ciertas cosas nuevas, recordemos que si hemos sido productivos con esa presión en ciertas cosas, al ser productivos se nos dará más, se nos darán más tareas, se nos darán cosas nuevas, mayores, porque en la medida que nosotros seamos productivos ejerciendo una presión adecuada, sabemos que la vida nos da más para que tengamos aún más. De modo que siempre la mente abierta, siempre habrá tareas nuevas, siempre habrá necesidad de saber vivir bajo presión propia. Misión Carácter. El poder de la transformación.